Aleluya, Dios les bendiga en esta hora. Qué bueno que están conectándose conmigo y yo con ustedes. Vamos a compartir una palabra en este día, una palabra de poder, una palabra de cambio, de transformación, una palabra que de verdad es bien importante para nuestra vida. Gusto de saludarles, les saluda el pastor Fajardo del Ministerio Restauración Cristiana y tu programa La Voz de la Verdad, Juan 8:32, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre, esta es tu palabra. Queremos compartir esta palabra con tu pueblo y todo aquel que se conecte en las redes sociales. Queremos llegar al corazón de este pueblo, Señor, que está sediento de escuchar una palabra tuya. Ponemos en tus manos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta palabra o este mensaje a la iglesia de la Odisea, donde viene una palabra para Juan. Recordemos que son 7 iglesias donde a cada una le dio diferentes mensajes, diferentes maneras de exhortarles, cosas buenas que hacían y cosas malas que también hacían, cosas que permitían y cosas que no permitían. Pero basado a lo que le dice el ángel o el espíritu a Juan para que le hable, le escriba a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que había perdido ese primer amor a Dios, donde estaban trabajando, claro, estaban trabajando para el reino de Dios, pero lo hacían como por una rutina, por un compromiso o por algo que se debía de hacer, pero no lo hacían con ese amor ferviente, con ese anhelo, con esa pasión que querían agradarle a Dios, sino lo hacían porque tenían que hacerlo, como lo que sucede hoy en día a muchos. Pero viene una palabra de exhortación, una palabra donde el Espíritu Santo le habla a Juan para que le dé este mensaje a los ángeles o al ángel de la iglesia, lo que es el pastor. Y viene con esta palabra que Dios conoce las obras de cada uno de nosotros. Él sabe perfectamente desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama o mientras dormimos. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce hasta las intenciones de nuestros pensamientos. Dios conoce todo de cada uno. Ahora, ¿qué obras nosotros estamos haciendo para Dios? ¿Son agradables a Dios? ¿Son obras que simplemente las hacemos por hacerlas o queremos agradar a Dios con lo que hacemos? Y esta iglesia hacía todo por una rutina. Por eso viene la exhortación, pero hay algo tremendo donde Dios no quiere ver a sus hijos o a su iglesia en decadencia. Por eso viene la exhortación. No viene a condenar la iglesia, sino viene a exhortarla para que la iglesia pudiera entender que había un mensaje de parte de Dios, para que hubiera un cambio, pensaran diferente, pudieran trabajar de una manera diferente. Y es por eso que le escribe, que dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por eso hay algo que quiero compartir contigo en esta hora. Muchos de nosotros nos da lo mismo el congregarnos o no congregarnos. Nos da lo mismo hacer cosas para Dios o no hacerlo. O sea que hay un conformismo, hay algo que
que no hay algo que podamos hacer que nos apasione para Dios, que podamos nosotros decir, yo voy a hacer esto porque quiero agradar a Dios, quiero quedar bien con Dios, quiero que Dios se sienta satisfecho de lo que yo hago. O sea que no hay algo por decir que estamos haciendo para agradar a Dios. Y viene la exhortación, dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Por eso a Dios nosotros no podemos engañarlo. Dice la palabra de Dios que Él lo sabe todo, lo conoce todo, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es Dios todopoderoso. Para Dios no hay nada oculto, Dios lo sabe todo. Vuelvo a repetir, Él sabe hasta las intenciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué este mensaje a esta iglesia? Era una iglesia donde podían hacer tantas cosas, un movimiento de todas las actividades que hacían, pero no lo hacían para agradar a Dios, simplemente lo hacían por hacerlo. Y el mensaje en este día para nosotros es: ¿qué estamos haciendo nosotros para Dios? ¿Cómo nosotros nos sentimos sirviéndole a Dios, haciendo cosas para Dios? ¿Qué nosotros estamos haciendo para agradar a Dios? Porque este es un mensaje donde el ángel de la iglesia, que era el pastor escogido por Dios, tenía que pensar qué es lo que estaba haciendo, bien o mal. Porque la exhortación viene de parte de Dios, no para condenarlo, vuelvo a repetir, sino para que ese ángel o ese pastor pudiera entender que lo que estaban haciendo en esa iglesia, Dios no se estaba agradando. Y para nosotros hoy en día es: no hagamos las cosas por hacerlas. Nosotros tenemos que entender que que si queremos agradar a Dios, tenemos que ponerle pasión a lo que hacemos. Lo que predicamos, pongámosle pasión a las predicaciones. Nosotros los pastores tenemos que ponerle pasión al pastorado. Que todo lo que hagamos podamos decir, me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago es para agradar a mi Dios, aquel que me escogió. Por ejemplo, los que cantan, los que danzan, los que enseñan, los maestros, los sugieres, los de cámara, los de multimedia, que abarca todo lo que es la tecnología. Todo tenemos que hacerlo, no por una rutina, sino por amor a la obra de Dios. Son cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, que nosotros no tenemos que hacer las cosas por una rutina o algo monótono, sino algo que podamos entender que es una pasión por la que nosotros hacemos las cosas. Y esta iglesia, la Odisea, era una iglesia grande, una iglesia donde eran multitudes de gente, pero vuelvo a repetir, no había pasión por lo que hacían para Dios. Por eso Dios le dice: porque tú no eres frío, ni tampoco caliente, eres tibio. O sea que se mantenía entre caliente y frío. O sea que algo que no, ¿cómo podríamos describir? Era como neutral en las cosas, donde no le daban cabida a que Dios obrara, y tampoco dejaban que, ni hacían ni dejaban que otros hicieran. Así de sencillo. Y hoy en día la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, está perdiendo ese fervor a Dios, donde muchos se están dejando de congregar, donde muchos están dejando esa pasión por la obra de Dios, por el mismo Dios, o esa pasión por lo que hacían o están haciendo. Se está perdiendo todo eso y está cayendo en una decadencia espiritual la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Y vendrán tiempos peores, porque
Recordemos que se está acercando la venida de Jesucristo y Jesucristo está a las puertas. La iglesia en sí estamos dormidos. La iglesia en sí estamos supuestamente en una pasividad espiritual donde no hay esa entrega por completo a Dios, donde nos estamos conformando a lo que hay, a lo que venga, a lo que va a suceder, a lo que podamos hacer. No estamos como identificándonos como hombres y mujeres con pasión por lo que hacemos para Dios. Y recuerde que Dios nos va a llamar la atención. Dios va a llamarnos a cuentas y nosotros tenemos que dar algo que decirle a Dios qué hicimos y qué no hicimos, qué dejamos de hacer por estar afanados por las cosas de este mundo. Yo voy a cerrar este programa, pero quiero dejarte con este pensamiento. Si tú estás perdiendo ese primer amor, si tú sientes que ya no tienes esa pasión como la tenías antes, cuando te congregabas, cuando le servías a Dios en cualquier ministerio, o ibas a la iglesia pero lo hacías con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa alegría, solamente detente por un momento, medita, reflexiona, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si Dios nos da una oportunidad es para que nosotros podamos entender que tenemos que mejorar. Este no es un tiempo pasivo. La iglesia no tiene que ser una iglesia pasiva. La iglesia de Jesucristo tiene que ser agresiva en el aspecto espiritual, donde hay mucho trabajo que hacer en el reino espiritual, donde mucha gente no conoce del Señor. En la iglesia estamos muy pasivos, donde no estamos peleando la buena batalla, donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque ya Dios lo dijo en su palabra. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ir, llevar esa palabra, ese mensaje, pero hagámoslo con esa pasión, con ese amor, con ese entusiasmo, con esa alegría, con esa algarabía, como hijos de Dios, que tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios y representar el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos ese grande privilegio. Así que te dejo con esta palabra. Examinémonos y vamos a entender que tal vez lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo con esa pasión para Dios, y el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a decir qué es lo que debemos de hacer para poder entender que a Dios hay que darle la excelencia. Así que Dios te bendiga en esta hora y nos vemos el próximo programa en La Voz de la Verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios te bendiga en esta hora.